Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde siempre encontrarás las últimas noticias, los chismes más jugosos y todos los detalles que necesitas saber sobre tus celebridades favoritas. Espero que estén teniendo un día espectacular y que se hayan preparado su bebida favorita para acompañarnos en este nuevo vídeo. Hoy les traemos una bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo, una noticia que ha provocado olas de reacciones y que sin duda dará mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, talento y, admitámoslo, unos abdominales que desafían la gravedad. Pero esta vez no se trata de sus proyectos televisivos, ni de sus romances, que por cierto siempre son tema de conversación, ni, como mencioné, de sus perfectos abdominales de acero. Hoy vamos a hablar de algo mucho más personal, algo que ha mantenido oculto hasta ahora, algo que ha permanecido en las sombras y que finalmente ha decidido salir a la luz. Y es que según fuentes muy cercanas, y repito, muy cercanas, Can Yaman ha confesado, sí, confesado abiertamente su odio hacia, bueno, ya lo descubrirán. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, en este torbellino de emociones y revelaciones, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal. Si son fans de Can Yaman, si les gusta estar al día con las últimas noticias de las celebridades, si disfrutan de un buen chisme bien contado, y aquí nos especializamos en eso, o simplemente si buscan un lugar donde relajarse y desconectar de la rutina, este es el lugar para ustedes. Así que no lo duden más, denle clic al botoncito de suscribirse, está por aquí abajo, lo ven, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometemos traerles contenido fresco, interesante y sobre todo entretenido. Ahora sí, preparémonos para el plato fuerte. Imaginen que están en un restaurante de lujo, esperando el plato estrella de la noche. La expectación crece, los aromas te tientan y sabes que estás a punto de probar algo exquisito. Pues bien, algo así es lo que les tenemos preparado hoy. Como les decía, Can Yaman ha revelado, de una manera que nadie esperaba, su aversión hacia alguien en particular. Y cuando digo odio, no me refiero a un simple disgusto, a una ligera antipatía, sino a un sentimiento mucho más profundo y arraigado, un sentimiento que ha estado carcomiendo por dentro al actor y que finalmente ha explotado. Esto es algo que ha estado gestándose durante mucho tiempo, una acumulación de frustraciones, decepciones y posiblemente traiciones, que finalmente ha salido a la luz como un volcán en erupción. Pero, ¿a quién detesta Can Yaman? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Esa es la interrogante que nos tiene a todos al borde del asiento, mordiéndonos las uñas y esperando ansiosamente la respuesta. Pues bien, antes de revelar el nombre, quiero darles un poco de contexto. Can Yaman, como todos sabemos, es una figura pública muy querida y respetada. Ha trabajado arduamente para llegar a donde está, ha demostrado su talento en cada proyecto en el que se ha involucrado y siempre ha mantenido una imagen profesional y amable. Sin embargo, detrás de esa fachada, detrás de esa sonrisa encantadora y esos ojos penetrantes, se esconde una persona con sentimientos y emociones, como cualquiera de nosotros. Y parece que hay alguien que ha logrado sacar lo peor de él, alguien que ha tocado una fibra sensible y que ha provocado una reacción visceral en el actor. Durante años, Can ha sido muy reservado sobre su vida personal. A pesar de ser una estrella de talla internacional, un rostro conocido en todo el mundo, ha intentado mantener ciertos aspectos de su vida alejados de los reflectores, proteger su intimidad y evitar que su vida privada se convierta en un circo mediático. Pero el mundo del espectáculo es implacable, no perdona ni una, y tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Las noticias vuelan, los rumores se propagan y los secretos, por más bien guardados que estén, terminan siendo descubiertos. Y esta vez ha sido una fuente muy cercana a Can, alguien de su círculo íntimo, quien ha revelado esta información explosiva, una información que sin duda dará mucho de qué hablar y que cambiará la forma en que vemos al actor. Según esta fuente, Can Yaman siente un profundo resentimiento, una profunda aversión hacia, ojo aquí, porque esto es importante, hacia ciertos sectores de la prensa sensacionalista turca. Sí, han escuchado bien. No se trata de un actor rival, ni de una expareja despechada, ni de un director problemático, ni de un productor exigente. Se trata de algunos periodistas y medios de comunicación que, según Can, han cruzado la línea en repetidas ocasiones, invadiendo su privacidad, difamándolo, publicando información falsa sobre él y, en definitiva, haciéndole la vida imposible. Ahora bien, antes de que empiecen a juzgar a Can, antes de que lo critiquen por expresar un sentimiento tan fuerte,
quiero que se pongan en sus zapatos por un momento. Imaginen ser constantemente acosados por los paparazzi, que cada paso que dan sea analizado y criticado hasta la saciedad, que sus relaciones personales sean puestas en tela de juicio y que se publiquen rumores infundados sobre ustedes, rumores que dañan su imagen, que afectan su carrera y que incluso pueden tener consecuencias legales. No es fácil, ¿verdad? No es nada fácil vivir bajo el escrutinio público, soportar la presión constante de los medios y lidiar con las mentiras y las difamaciones. Y eso es precisamente lo que ha estado viviendo Can Yaman durante años, una situación insostenible que ha llegado a su límite. La gota que colmó el vaso, según nuestra fuente, fue una serie de artículos y reportajes que se publicaron recientemente, en los que se acusaba a Can de tener un comportamiento inapropiado en el set de grabación de su última serie, acusaciones que, por cierto, eran completamente falsas. Estas acusaciones, que fueron desmentidas por el propio Can y por varios miembros del equipo de producción, causaron un gran revuelo en los medios, afectaron profundamente la imagen del actor y pusieron en peligro su reputación. Can, que siempre ha sido un profesional y un caballero, que se ha esforzado por mantener una imagen impecable y que ha demostrado su compromiso con su trabajo, se sintió traicionado y humillado por estas acusaciones falsas. Sintió que su esfuerzo, su dedicación y su talento habían sido pisoteados por unos periodistas sin escrúpulos que solo buscaban dañar su reputación y obtener beneficios a costa de su sufrimiento. Y fue en ese momento, según nuestra fuente, cuando decidió que ya no podía seguir callado, que ya no podía seguir soportando esta situación y que tenía que hacer algo al respecto. Fue entonces cuando confesó en privado, a sus amigos más cercanos y a sus familiares, su profundo odio hacia estos periodistas y medios de comunicación que, en su opinión, solo buscan dañar su reputación y sacar provecho de su fama. Es importante destacar que Can Yaman no odia a todos los periodistas ni a todos los medios de comunicación. De hecho, ha tenido una excelente relación con muchos profesionales de la prensa, a quienes respeta y valora por su trabajo. Su odio se dirige específicamente a aquellos que, según él, han actuado de manera irresponsable y maliciosa, difamándolo, violando su privacidad y publicando información falsa sobre él. Es un odio selectivo dirigido a aquellos que, en su opinión, han cruzado la línea y han abusado de su poder. Esta confesión de Can Yaman ha generado un gran debate en las redes sociales. Muchos fans del actor han expresado su apoyo y solidaridad, condenando el acoso y la difamación de los que ha sido víctima. Han creado hashtags para mostrar su apoyo, han inundado las redes con mensajes de ánimo y han organizado campañas para defender la imagen del actor. Otros, sin embargo, han criticado a Can por expresar un sentimiento tan negativo, argumentando que como figura pública, debería ser más tolerante y comprensivo con la prensa. Creen que debería ignorar las críticas, concentrarse en su trabajo y no darles importancia a los comentarios negativos. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman tiene razón al sentirse así? ¿O creen que debería manejar la situación de otra manera? ¿Creen que los periodistas tienen derecho a publicar todo lo que saben sobre las celebridades, o deberían respetar su privacidad? Nos encantaría saber sus opiniones en los comentarios. Queremos escuchar sus puntos de vista, saber qué piensan sobre este tema tan controvertido y conocer sus diferentes perspectivas. Independientemente de lo que piensen, lo cierto es que esta confesión de Can Yaman ha abierto un debate muy importante sobre los límites de la libertad de prensa y el derecho a la privacidad de las figuras públicas. Es un tema complejo y delicado, que no tiene una respuesta fácil. Pero es importante que se hable de ello, para que se puedan establecer reglas claras y justas que protejan tanto a los periodistas como a las celebridades. Es necesario encontrar un equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad, para evitar que se produzcan abusos y para garantizar que se respeten los derechos de todos. Ahora, volviendo a Can Yaman, es importante señalar que a pesar de este episodio, el actor sigue trabajando arduamente en sus proyectos profesionales. Actualmente se encuentra inmerso en la grabación de una nueva serie, que promete ser un éxito rotundo. Y aunque el odio que siente hacia ciertos sectores de la prensa lo ha afectado profundamente, no ha permitido que esto lo detenga. Can sigue adelante demostrando que es un verdadero profesional y un ejemplo a seguir. Su talento, su dedicación y su pasión por su trabajo lo han convertido en una de las estrellas más brillantes del firmamento artístico, y nada ni nadie podrá apagar su luz. En resumen, en el vídeo de hoy hemos explorado la sorprendente confesión de Can Yaman sobre su aversión hacia ciertos sectores de la prensa sensacionalista turca, quienes, según él, han invadido su privacidad y difamado su imagen. Hemos analizado el contexto de esta confesión,
los motivos que llevaron a Khan a expresar este sentimiento y el impacto que ha tenido en las redes sociales y en el mundo del espectáculo. Queríamos agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Esperamos que les haya resultado interesante e informativo. Y recuerden, si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Están de acuerdo con Khan Yaman? ¿Creen que los periodistas tienen derecho a publicar todo lo que saben sobre las celebridades, o deberían respetar su privacidad? Déjenos sus comentarios aquí abajo, y estaremos encantados de leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, no se crean todo lo que leen en internet. Cara guiño.